Siguiendo con temas de mecánica ventilatoria, tenemos a las leyes de los gases. Para empezar, hablando de este tema, podemos empezar a hablar de la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que el aire va a estar compuesto por varios gases y agua. Cada uno de estos gases que compone el aire se comporta como si estuviese solo. Es decir, que un gas no va a depender del otro. La presión de estos gases se denomina presión atmosférica. Es lo mismo que decir presión barométrica. En la atmósfera tenemos varios tipos de gases. Nitrógeno, que representa un 75 a 78%, un CO2 con un 0,04% y el oxígeno un 20 a 21%. La presión de cada gas se denomina presión parcial y la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones de cada gas. Entonces, la presión parcial de un gas va a ser la presión total por la fracción del gas. Algunos cálculos que nos pueden servir para entender esto es, por ejemplo, tenemos 4 cálculos clave. La presión barométrica, la presión total, la presión parcial de un gas y después otra forma de cómo calcular la presión total. Bueno, la presión barométrica se calcula como presión total más presión del vapor de agua. El primer cálculo de presión total sería sumatoria de las presiones parciales de cada uno de los gases, o sea, la presión de nitrógeno, de oxígeno y de CO2. Después tenemos cómo calcular la presión parcial de un gas, y la presión total por fracción de un gas, que sería como el porcentaje del gas que hay, ¿no? Y después tenés la otra forma de cómo calcular la presión total, que es presión barométrica menos la presión del vapor de agua. Ya sabiendo estas fórmulas, ahora se puede aplicar las fórmulas de presión parcial a determinados gases, a distintos gases. Por ejemplo, en el oxígeno se pueden tener diferentes presiones para el O2. Puede ser una presión inspirada, expirada o la presión alveolar de O2. Entonces, para la presión inspirada de O2, se puede abreviar como pi O2. Tenemos que es igual a la presión total por la fracción inspirada de O2. Para el cálculo de la presión expirada de O2, tenemos que basar el cálculo de presión total por la fracción expirada de O2. Y para el caso de la presión de O2 alveolar, va a ser la presión total por la fracción alveolar de O2. Un caso similar va a ser el tema de CO2. Vamos a tener una presión inspirada de CO2. Se va a calcular como la presión total por fracción inspirada de CO2. En la presión expirada de CO2 vamos a tener la presión total por fracción expirada de CO2 y la presión de CO2 alveolar se va a calcular como la presión total por la fracción alveolar de CO2. Bien, para aclarar un poco todo esto que dije antes, hay algunos ejercicios que pueden servir. Empezando por el primero, un sujeto va a ventilar de una campana que tiene aire seco a 750 milímetros de mercurio como presión barométrica, ¿sí? O atmosférica. Las vías aéreas están a 37 grados con una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Sabiendo que en el aire 21% va a ser la cantidad de O2, hay que marcar lo correcto. Bueno, ahora pasamos a aplicar la ley de Dalton a volúmenes, ¿sí? Esta ley aplicada a volúmenes, la ley de Dalton, nos va a permitir saber qué volumen de aire pertenece a determinado gas. Entonces, una ecuación que nos va a servir como base va a ser volumen parcial de un gas, va a ser igual al volumen total por la fracción total del gas. Entonces, por ejemplo, tenemos para el oxígeno, va a ser volumen inspirado de O2, va a ser igual al volumen inspirado por la fracción parcial de O2. En el caso de volumen expirado de O2, va a ser volumen expirado por fracción parcial de O2. Y volumen alveolar de O2 va a ser volumen alveolar por la fracción parcial de O2.
Y el mismo caso va a ocurrir con CO2. Bien, siguiendo con las leyes de los gases, tenemos la ley de Bohr. La ley de Bohr dice que el volumen expirado de CO2 es prácticamente igual al volumen alveolar de CO2. Esto es debido a que el expirar se saca volumen alveolar y el volumen muerto. Como vimos, el volumen muerto, que es el atmosférico también, contiene 0,04% de CO2, es decir, nada. Entonces, el aire atmosférico va a carecer de CO2, ya que el sol, los animales ya son capaces de producirlo por sí solos. Entonces, cuando inspiramos, una parte de aire llega a los alvéolos, mientras que otra parte queda en un espacio muerto. La parte que queda en el espacio muerto es aire atmosférico. Es aire atmosférico. Mientras que la parte que llega hasta los alvéolos participa del intercambio. El punto a recalcar es que el volumen alveolar de CO2 en condiciones normales tiene que ser igual al volumen expirado de CO2. Esta ley se utiliza para determinar un volumen pulmonar, porque ya conociendo el volumen y la presión inicial y final se va a poder calcular el volumen final. Va a permitir calcular el volumen del pulmón, que corresponde al volumen residual, a la capacidad residual funcional o a la capacidad pulmonar total, según el momento en que se haya hecho la medición. Hay que sacar, como la ley de Bohr, tenemos tres leyes que son muy importantes, igual de importantes. Tenemos la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley que combina a estas leyes, ¿no? En conjunto con una tercera también, que es la ley de Boyle. La ley combinada va a combinar la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Las unidades que van a tener estas leyes, estas ecuaciones, van a ser de presión, van a ser de atmósfera o milímetros de mercurio, en el volumen, litros o litros, y en temperatura, Kelvin. Y bueno, en resumen se ven las fórmulas que se van a combinar para la ley justamente general del estado gaseoso, o la ley combinada. Para pasar de grados Celsius a Kelvin se tiene que sumar a 273 en el caso de la temperatura, ¿no? Y bueno, pasando ya a otro tema, hablando más en profundidad de lo que son los gases alveolares, hay que destacar un concepto importante, es que los gases alveolares son las presiones de O2 y CO2 que hay a nivel de los alvéolos. Estas presiones van cambiando con el tiempo, no son constantes, porque si la persona recién inspira, los alvéolos se van a llenar de O2 y cuando se realiza el intercambio se va a llenar de CO2. Entonces el aire que queda en los pulmones, después de una expiración normal, entonces que el gas alveolar son las presiones de O2 y CO2 que hay en los alvéolos después de realizar una expiración normal. Se corresponde también con la capacidad residual funcional y por último a tener en cuenta unos conceptos importantes. El punto, la sangre no se va a intercambiar directamente con la atmósfera, sino que lo hace a través de justamente los gases alveolares. Acá tenemos una tabla, ¿no?, de las presiones de O2 y CO2 en distintos lugares, en el aire atmosférico, en el extremo venoso del capilar, en el extremo arterial del capilar y en el gas alveolar, sería el estándar, ¿no? Bien, ahora supongamos que tenemos dos situaciones de ventilación diferentes. Por un lado tenemos una hiperventilación y por otro tenemos una hipoventilación. Bueno, como dicen los nombres, ¿no? Hiperventilación quiere decir que la ventilación va a estar aumentada y hipoventilación, la ventilación va a estar disminuida. ¿Por qué? La ventilación se va a calcular como el volumen corriente por frecuencia respiratoria. Entonces, en el caso de la hiperventilación, aumenta cualquiera de estas dos y se va a producir la hiperventilación. Por el contrario, tiene que bajar la frecuencia respiratoria o bajar el volumen corriente para que se dé una hipoventilación. La hiperventilación es aumentar la presión de O2 y bajar la presión de CO2. Por el contrario, la hipoventilación baja la concentración de la presión de O2 y sube la presión de CO2. Puede pasar que una hiperventilación sea extrema y se acerque al extremo arterial, ¿no?
eh, el extremo arterial justo hay mucho O2 y poco CO2. Una hiperventilación extrema va a querer decir que el aire ni siquiera llega al alveolo y queda en la vía aérea como un volumen muerto. Entonces no hay intercambio. Esto va a hacer que, por consiguiente, el gas alveolar se acerque al extremo arterial. En el caso de que si se produjera una hipoventilación, las presiones se asemejan a las presiones del gas alveolar hacia la sangre venosa, en el extremo venoso, que es lo contrario. Hay poco O2, ¿no? Entonces, los aumentos en la frecuencia respiratoria van a producir aumentos de ventilación, a menos que se superen ciertos valores por encima del cual el aire que no pasa del volumen muerto. Los aumentos de la frecuencia respiratoria se pueden producir por aumentos de ventilación, a menos que esos valores, esos aumentos, superen cierto valor que esté por encima del cual el aire no pasa del volumen muerto. Bueno, pasando ya a la composición del O2 en el gas alveolar, tiene una composición variable en el tiempo en realidad, el gas alveolar. Bien, la composición del O2, oxígeno, en el gas alveolar en la inspiración, o sea, al finalizar la expiración, el volumen muerto va a ser rico en CO2 y pobre en O2, es decir, que se asemeja bastante a la sangre venosa. Al principio de la inspiración, antes de llegar el aire rico en O2, va a llegar el volumen muerto, que va a ser rico en CO2. Entonces, que al principio la presión alveolar de CO2 va a ir aumentando, mientras que la presión alveolar de O2 va a ir bajando. Al finalizar la inspiración, el volumen muerto va a ser rico en O2 y pobre en CO2. Este va a ser igual al aire atmosférico, porque no va a haber intercambio. Bien, en la expiración, al expirar, cuando estamos realizando el intercambio, al principio de esta expiración, lo primero que sale es el volumen muerto. La presión de O2 durante una expiración va a bajar, mientras que la presión de CO2 está aumentando. ¿Por qué? Porque se está realizando el intercambio en el mismo momento. Esto va a ocurrir durante toda la expiración. Bien, en este gráfico puede ver tanto la presión parcial de O2 y la presión parcial de CO2. En el caso de O2, oxígeno, al principio de la expiración, la presión parcial de oxígeno baja hasta que comienza a entrar aire fresco. En ese momento la presión alveolar de O2 aumenta hasta que comienza la expiración. En el caso de CO2, al principio la presión alveolar de CO2 va a aumentar hasta que comience a entrar el aire fresco, o sea, lo contrario de lo que pasa en el caso de O2. En ese momento la presión alveolar de CO2 va a disminuir hasta que comience la expiración. Entonces, cuando comienza la expiración, ahí se revierte lo que acabo de decir. Es, al principio de la presión alveolar de CO2 va a aumentar hasta que comience a entrar aire fresco y no, la presión alveolar de CO2 disminuye hasta que comience la expiración, cuando comienza a entrar y a aumentar de nuevo. Bueno, los gases alveolares también van a tener una ecuación, la ecuación del gas alveolar, que se muestra ahí, ¿no? Esta ecuación va a servir para calcular la presión alveolar de oxígeno. Y bueno, los componentes que tiene R, por ejemplo, que se ve ahí en el denominador, va a ser el cociente respiratorio. O sea, volumen de CO2 sobre volumen de O2. Es 0,8 o 1. El volumen de CO2 es la producción metabólica de CO2
y el volumen O2 va a ser el consumo metabólico de O2. La ecuación del gas alveolar es la que se está mostrando ahora y sirve para calcular la presión alveolar de oxígeno. Acá tenemos en el denominador, por ejemplo, el R, que es el cociente respiratorio, es la relación entre la ventilación de CO2 y la ventilación de O2, que puede ser una relación de 0,8 o 1, y se va a tomar la ventilación de CO2 como una producción metabólica de CO2 y la ventilación de O2 como un consumo metabólico de O2. Acá finaliza la cuarta parte de esta serie de videos del sistema respiratorio. Y como siempre, les voy a estar dejando las referencias bibliográficas, que es de donde saqué la información para estos videos.